Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Fundación Mapfre, tanto a los que estéis aquí presentes como a los que se han conectado por streaming. Nos acompaña el presidente de Mapfre, Antonio Huertas, la directora general de Google para Iberia, Fuencisla Clemares, el responsable de análisis estructural del Banco de España, Roberto Ramos, e Iñaki Ortega, que es profesor de la UNIR y consejero asesor del Centro de Investigación Genomics de Fundación Mapfre. Hace justamente un año, coincidiendo con el lanzamiento del centro, presentamos el primer barómetro del consumidor senior. Aquella primera edición nos descubrió algunos hallazgos que son bastante interesantes, ¿no? y que desmontaban algunos estereotipos y lugares comunes que todos, de alguna manera, hemos tenido con relación a la generación senior. La generación que nosotros definimos a partir de los 55 años de edad. Los datos que nos aportó aquel barómetro, que muchos de vosotros conoceréis, son relevantes. Por ejemplo, confirmaba el barómetro que los seniors siguen siendo un grupo clave de la economía, por su nivel de ingresos, por su condición de propietarios, por su capacidad de ahorro. Y no en vano nos daba el barómetro algunos datos, como por ejemplo que el 55% de los seniors viven en hogares con al menos dos aportantes de ingresos. El 90% de ellos son propietarios de sus viviendas y, como consecuencia de todo ello, un 56% declaraban que ahorraban todos los meses, lo cual nos parece también muy importante. Otro dato relevante que nos descubrió el barómetro es que los seniors constituyen, decíamos, un motor turístico. Más de la mitad de los mayores de 55 años viajan al menos 2 veces al año, viajes se entiende de ocio y esparcimiento, de duración superior a 2-3 días. Otro descubrimiento que nos hizo el barómetro y que a nosotros nos llamó la atención, creo que se va a confirmar con el de este año, es que los seniors no repelen la tecnología, son tecnológicos. Un 78%, según el barómetro, declaraban usar todos los días Internet para sus necesidades de ocio, de consumo, de banca, etcétera, ¿no? Y lo más importante, los seniors se mostraban optimistas, se cuidan y de alguna manera mantenían una actitud positiva de cara al futuro, ¿no? Nada más lejos de nuestra intención que trasladar una imagen idílica de los seniors. Sabemos que dentro de ese grupo, dentro de la generación de las canas, hay gente y sus familias que afrontan dificultades notables, bien por razones de salud, por su situación laboral, por debilidad económica en general, ¿no? Además, dentro de los seniors, y lo comentábamos hace un momento, existen varios grupos. Podríamos decir que existen tanto seniors como personas, ¿no? Pero nosotros identificamos en nuestros trabajos 4 grupos. Uno, aquellos que están plenamente integrados en la actividad laboral, empresarial o profesional, quienes han pasado una situación de dedicación parcial a estas actividades, aquellos mayores de 55 años que han cesado totalmente en lo que son actividades productivas, pero se mantienen en buenas condiciones físicas y mentales y, por tanto, plenamente autónomos. Y, por último, otro grupo destacado, que serían aquellas personas que, por su edad, por su situación de salud, pues necesitan ayudas total o parciales de otras personas o instituciones, ¿no? De manera que es importante no caer en generalizaciones excesivas y prestar atención a lo que hay, a los distintos grupos, que es algo que nosotros desde luego hacemos. Pero lo que sí es cierto es que el barómetro que presentamos el año pasado de alguna manera desmentía o desmontaba la imagen que estaba generalizadamente asumida de que los seniors eran un grupo poco participativo y del que nos podíamos perfectamente olvidar. Bien, la verdad es que el barómetro que presentamos, insisto, coincidiendo con el lanzamiento del centro, despertó un interés superior a nuestras expectativas y eso nos animó a hacer un seguimiento periódico de la
pautas de consumo de los seniors, ¿no? Y también a incluso puntualmente descender el análisis a territorios de menor dimensión que lo que es el país España, ¿no? Y de hecho hace un par de meses presentamos en Canarias el barómetro del consumidor senior canario, que nos dio también pues una serie de datos interesantes sobre las particularidades de las islas en este punto, con obviamente mucha influencia del turismo. El trabajo que traemos hoy es en este segundo barómetro y que después nos presentará Iñaki, de alguna manera nos va a enseñar cómo se han comportado los seniors como consumidores en este año tan especial por las idas y venidas de la pandemia. Hablábamos también hace un momento del gap tecnológico que supuestamente estaría impidiendo a los seniors integrarse plenamente en la sociedad del siglo XXI. Y la verdad es que no es real, ese gap no es real. Sin perjuicio de desajustes puntuales que afectan a personas que tienen, también por su edad normalmente, dificultades o que están menos familiarizadas con Internet, con lo que es la gestión online de sus asuntos bancarios y administrativos. Esto es un problema muy serio, como sabemos, un problema que hay que resolver, pero que no impide el que consideremos a los seniors en su conjunto como mayoritariamente usuarios digitales. Y por eso, de cara a este segundo barómetro, nos pareció que sería muy importante contar con la opinión de un líder tecnológico como es Google, y eso es lo que hemos hecho. El trabajo de campo lo ha vuelto a hacer Atrevia. Veo aquí a Manuel Sevillano, ha hecho un trabajo de nuevo extraordinario. Pero el complemento de Google yo creo que refuerza y enriquece las conclusiones del barómetro. Así es que muchas gracias, Fuencisla, porque es muy importante y valoramos mucho vuestra contribución, ¿no? Bien, con esta entrega, por tanto, vamos a tener una visión de este aspecto esencial de la Silver Economy, como es el consumo, ¿no? No en vano se estima que en 2019 los mayores de 50 años, y esto lo vimos en un informe que presentó CENIE en el mes de septiembre, elaborado por Oxford Economics, veo aquí a Juan Martín también, el responsable del CENIE, y nos decía que el 60% del gasto en 2019 había sido generado por los mayores de 50 años, del total gasto de nuestra economía. Eso ya por sí solo nos dice cuál es la importancia de este segmento, ¿no? Bien, por eso en el Centro de Investigación Egenomics pues hemos decidido auscultar de forma permanente este aspecto y convertir el barómetro pues, en un trabajo recurrente que iremos actualizando año a año. Ello nos va a permitir conocer lo que los seniors demandan y consumen, pero como nosotros aspiramos a tener una visión integral de la Silver Economy, también vamos a auscultar, vamos a monitorizar lo que las empresas proveedoras de bienes y servicios piensan con relación a los seniors, es decir, cómo se relacionan con ellos, qué productos les ofrecen. Y para eso, precisamente hace un par de semanas hemos presentado otro estudio que pensamos que tiene mucho recorrido. Este ha sido un primer estudio piloto que hemos denominado el monitor de empresas del mercado Silver y que pretende ser una plataforma precisamente de intercambio también y conocimiento de las prácticas de las empresas en cuanto a estrategias y políticas de productos dirigidos a los seniors, ¿no? Y de esa manera, pues lo que tendremos es una visión 360 de lo que es los seniors como consumidores, que es un tema muy relevante, como también lo es el papel de los seniors como productores bien dentro de las empresas, bien como profesionales o autónomos, o incluso como emprendedores, ¿no? De esto se ocupa otro de nuestros trabajos de este año, que es el mapa del talento senior, que presentamos el 1 de octubre en esta sala, en este mismo atril, y que nos da una visión de cuál es ese rol que pensamos, insisto, que tiene que ser muy relevante, que tienen que jugar los seniors, ¿no? Y de esta manera, pues con estas tres que podemos llamar herramientas funcionales, el mapa, el barómetro, el monitor
de empresas del mercado silver y alguna otra que estamos trabajando, y no puedo evitar citar el ranking de territorios por la Silver Economy, que es un trabajo que vamos a presentar a principios del año que viene y que da una información extraordinaria sobre cómo están las distintas comunidades autónomas en relación con la economía senior, ¿no? Y esto pues, nos va a permitir, insisto, este juego de palancas que queremos mover, pues un seguimiento permanente, un establecimiento de comparaciones en ámbito territorial y en ámbitos temporales para el seguimiento pues, de la economía plateada, es decir, de aquella parte de la actividad económica que gira en torno a los seniors. La verdad es que con estos trabajos nuestra modesta aspiración es ser útiles para la toma de decisiones por parte de las empresas, las instituciones y los propios ciudadanos en esta materia, ¿no? Y en este sentido tenemos la oportunidad hoy de poder conocer la visión de una de las instituciones más relevantes, si no la más, en nuestro país, en la tarea de diagnosticar y promover medidas para el equilibrado desarrollo de la Silver Economy y, de paso, de la economía en general. No nos olvidemos que, al final, la Silver Economy pues, no va a ser más la locomotora de la economía en general. Y contamos para eso con el responsable de análisis estructural del Banco de España, Roberto Ramos, al que agradecemos una vez más su presencia y su participación, y al que ya le cedo la palabra. Así es que, muchas gracias, Roberto. Bueno, muchas gracias, se me oye bien, ¿verdad? Juan Vicente por la presentación, Iñaki, Fundación Mapfre, presidente, por la invitación. Bueno, para el banco es un placer estar aquí. El envejecimiento poblacional pues, es un tema que seguimos muy de cerca. En 2019, en el informe anual de 2018, publicamos un capítulo en el informe anual en el que pues, valorábamos y analizábamos los retos que suponía el envejecimiento poblacional. El envejecimiento tiene numerosas aristas, como el gobernador, el director general, no se cansan de repetir en diversos foros, y una de estas aristas es, por supuesto, el desarrollo de la Silver Economy, que bueno, pues ustedes saben mucho más que nosotros de esto. En mi presentación voy a dar algunas pinceladas, voy a aprovechar para dar publicidad a algunos trabajos del banco que se enmarcan en este contexto y algo de literatura externa, pues para un poco poner el foco en algunas variables que pensamos que son relevantes a la hora de aproximar esta tendencia. Vale. Bueno, yendo en materia, voy a ser muy conciso en cada uno de los aspectos. Entiendo que no es una sorpresa anticipar que la Silver Economy va a tener una importancia creciente en los próximos años. Aquí estamos dibujando las previsiones de Eurostat y pueden ver que para el año 2050, dentro de unas 3 décadas, pues prácticamente la mitad de la población en España tendrá más de, o al menos 50 años. Esto contrasta con el año 1970, donde este grupo poblacional pues, representaba el 25% de la población. Es decir, en 80 años el peso de este grupo poblacional, que es el que configura la Silver Economy, pues se va a doblar. Ya hay trabajos a nivel de la Comisión Europea que ya han empezado a poner el foco en estos desarrollos que cuantifican cuánto es el peso sobre PIB de la Silver Economy. Estos trabajos básicamente lo que hacen es cuantificar el consumo que representa este grupo de población y luego miran a cuál es la actividad que generan en los sectores que proveen de estos bienes y servicios que demanda esta población, tanto directos como indirectos, como el consumo inducido de los trabajadores que trabajan en estos sectores, y pueden ver que el tamaño lo estiman en 2015 para el conjunto de la Unión Europea en el 30% del PIB y en el 35% del empleo. Y, por supuesto, pues esto va a aumentar en los próximos años. En España,
tampoco es novedoso decir que la Silver Economy se ve favorecida por nuestros buenos niveles de salud. Ya sabemos que la esperanza de vida es una de las más altas del planeta, pero no solo eso, sino que los años en buena salud pues también nos sitúan en el cuartil superior en el rango al menos de los países europeos. Pueden ver en el gráfico de la izquierda cómo los años en buena salud a partir de los 50 años pues, están cerca de los 25 años y se sitúan en la parte alta de la distribución de nuestros pares europeos. En este sentido, desde el banco hemos estudiado un poquito este tema y sí que nos gusta hacer un par de matizaciones. La primera, que es algo natural, es que a partir de los 70 años sí que se anticipa o sí que se visualiza un deterioro en los niveles de salud, es decir, las limitaciones a la movilidad, incidencias de enfermedades como la depresión, pues aumentan. Y más en el corto plazo sí que hemos detectado deterioros en los niveles del bienestar emocional por la pandemia, fundamentalmente. Un trabajo de investigación de una profesora del CENFI y un economista del Banco de España que utilizan una encuesta para preguntar a las personas cómo se sienten emocionalmente con respecto al 14 de marzo de 2020, del inicio del confinamiento y del estado de alarma. Y es bastante evidente el deterioro emocional, principalmente por la incertidumbre sobre el futuro y por la reducción del contacto con los seres queridos. Con esto lo que queremos visualizar es que la evolución de la Silver Economy, al menos en el corto plazo, sí que parece que va a estar influenciada por la evolución de la pandemia y la incertidumbre asociada a ella. Como visión de crecimiento económico, aquí es muy interesante el debate que fundamentalmente en el ámbito académico se está desarrollando sobre cuál es el efecto del envejecimiento poblacional sobre el crecimiento potencial de la economía. Hay trabajos muy influyentes que documentan pues, que las tasas de innovación se ven perjudicadas, aunque otros documentos lo rebaten mirando a la edad de los fundadores de startups, por ejemplo en Estados Unidos, o cómo la oferta laboral también pues, se ve afectada por el envejecimiento. Pero hay un argumento muy interesante, que es el que me gustaría destacar aquí, que lo lidera un profesor del MIT, que muestra cómo, a partir sobre todo de la evidencia empírica que dan los países asiáticos, cómo el envejecimiento poblacional puede desencadenar procesos muy fuertes de automatización y robotización. Pueden ver aquí en un gráfico muy sencillo cómo existe una relación positiva entre envejecimiento poblacional y los procesos de robotización, de automatización de los procesos productivos. Por ejemplo, Corea del Sur es un ejemplo paradigmático de ello, ¿no? Entonces, en este sentido sí que parece razonable pensar que el desarrollo de la Silver Economy va a venir de la mano de estos desarrollos tecnológicos, de esta adopción de nuevas tecnologías. En este sentido, como ha comentado Juan Vicente antes, en España hay motivos para ser al menos razonablemente optimistas, porque pueden ver, a partir de datos de una encuesta del INE, pero que también refleja el barómetro, que el uso de nuevas tecnologías está presente en las edades medianas de la población y ha crecido significativamente en las edades avanzadas. La barra verde es el año 2020, el año del confinamiento, el año de la pandemia, y pueden ver cómo el comercio online, que es lo que representa este gráfico, pues se ha incrementado significativamente en los grupos de edad más avanzados. Pero este incremento no se ha parado en el año 2020, sino que ya en el 2021, con los últimos datos, todavía se visualiza esta tendencia de incremento en las habilidades digitales de la población de más edad. Además, en el caso particular de España, pensamos que estos desarrollos tecnológicos son relevantes por cómo el envejecimiento interacciona con la distribución espacial de la población, el debate archiconocido de la España vacía, de la España vaciada. Como saben, buena parte de la población más envejecida se concentra en las zonas rurales, y en estas zonas rurales, como documenta un trabajo del banco, es donde existe un peor acceso a servicios locales, servicios de educación, de pequeñas tiendas, servicios sanitarios, etcétera. Entonces, en este sentido, pensamos que los procesos de digitalización pues, pueden ayudar o al menos aliviar esta carencia en el acceso a servicios locales. Y aquí la multitud de los sectores que están concernidos por esto pues son muy amplios, no solo por citar algunos, el tema de la educación online, el tema de la telemedicina para los servicios sanitarios, la movilidad, la economía colaborativa o el comercio al que me he referido antes. De hecho, este es uno de los objetivos que están recogidos explícitamente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
que, como ponemos ahí, pues prevé que en 2025 el conjunto de la población española tenga acceso a Internet de línea fija de al menos 100 megabytes por segundo. Y también se prevé reforzar las habilidades digitales de la población. Por tanto, también el desarrollo de la Silver Economy en estos segmentos de población geográficamente concentrados pues vendrá probablemente también a la par de los desarrollos tecnológicos. Por el mercado laboral, pues también aquí la Silver Economy impregna todos los desarrollos y en particular aquí destacamos el alargamiento de la vida laboral, es decir, el incremento de la longevidad con la presión que supone sobre el gasto en pensiones, pues es claramente un incentivo a adoptar políticas que alarguen las vidas profesionales de la población. En este sentido, existe también una literatura que documenta la evolución, el ciclo vital de las habilidades profesionales de las personas, que es lo que representamos en el gráfico de la izquierda. A medida que vamos desarrollando nuestra carrera profesional, sí que se documenta que las habilidades relacionadas con el esfuerzo e incluso con las habilidades más cuantitativas, de tipo matemáticas, adopción de nuevas tecnologías, pues tienden a decrecer y a cambio pues se van sustituyendo por otro tipo de habilidades de planificación, de lectura, de liderazgo, etc. Por tanto, en este sentido, a medida que la población envejezca, pues también parece que surgen oportunidades para reasignar tareas dentro de las empresas, y también para mejorar la formación que permitan este alargamiento de la vida laboral, que parece que es una de las tendencias a las que nos vamos dirigiendo. Y en este sentido, el teletrabajo pues, es un factor que surge muy claramente. En el banco también existe un trabajo donde se ha cuantificado el potencial de las actividades teletrabajables en España. En el gráfico de la derecha estamos pintando la evolución del teletrabajo desde 2019 y durante los años de la pandemia. Evidentemente, en el mes del confinamiento más estricto, el teletrabajo aumentó mucho. Ahora parece que se está normalizando, pero todavía los niveles, la barra amarilla son los últimos datos, pues pueden ver que todavía ya están por encima de la barra azul, de los niveles prepandemia. Es decir, que el teletrabajo parece que ha venido para quedarse. Y en este sentido existe mucho potencial de mejora, según los estudios del banco. Y este potencial de teletrabajo es superior por el tipo de ocupaciones en las que se concentran los trabajadores de más edad, lo cual sugiere que el teletrabajo puede ayudar al menos a este alargamiento de la vida laboral que parece que es uno de los objetivos que existen. Por el lado de consumo y ahorro, el barómetro lo trata muy exhaustivamente, tampoco creo que no voy a ser muy novedoso en esto. Simplemente notar que obviamente el consumo y el ahorro tienen un componente de ciclo vital muy marcado y en particular existe pues una amplia literatura que documenta cuáles son los bienes y servicios que consumimos a lo largo de nuestra vida laboral. Y como es natural pensar, cuando nos jubilamos, pues cambia mucho y normalmente se sustituyen bienes que están producidos por el mercado y por bienes producidos dentro del hogar. Y el ejemplo paradigmático es la alimentación. Es decir, aquí estamos pintando con datos de la encuesta de presupuestos familiares el consumo, la distribución del consumo por grupos de edad. Pueden ver que el gasto en alimentos pues, aumenta para el tramo de edad, sobre todo mayor de 65 años, al tiempo que se reduce el gasto en hostelería, el gasto en vestido, calzado o el gasto en transporte, que por supuesto también estarían asociados a la participación en el mercado laboral. En el ahorro, los efectos del envejecimiento, que también, obviamente, la teoría del ciclo vital pues, anticipa unos patrones de ahorro diferentes por edades. Aquí es verdad que los efectos son más inciertos. La literatura todavía no ha alcanzado un consenso en cómo puede evolucionar el ahorro. Al final me voy a referir un pelín más a esto, pero en general la propensión marginal a consumir de la gente mayor es más alta, lo cual llevaría a pensar que la tasa de ahorro puede caer, pero a la vez el aumento de la longevidad, la teoría del ciclo vital estándar de un libro de texto en economía, pues anticiparía un incremento de la tasa de ahorro. Me he permitido tomar este gráfico del primer barómetro del consumo también para dar una pequeña visión de corto plazo de por dónde puede ir el desarrollo del consumo y del ocio de los Silver, del grupo poblacional que representa la Silver Economy. Me parecía muy interesante estos dos gráficos porque creo que representan muy bien, primero, en qué gastan los consumidores senior
y de cómo se han visto afectados por la pandemia. Los tres principales partidas de gasto, restaurantes, viajes y de compras, pues son actividades que requieren el contacto personal y por tanto se han visto afectados por la pandemia, y de qué perspectivas de gasto en ocio en el corto plazo podemos esperar. Aquí seguro que Iñaki tiene nueva información sobre ello, pero me parecía muy interesante ver cómo aquí parece que sí que el gasto en ocio debido a la pandemia pues depende mucho de cómo evolucione esta, ¿no? Fíjense que el gasto en ocio, el 26% de los encuestados preveían aumentar su gasto en ocio en 2021 frente a 2020, pero a la vez el 23% esperaba reducirlo. Y esto parece que existe como una heterogeneidad en las expectativas de la pandemia, mientras que en alimentación y bebidas y en salud existe más consenso en que sí va a aumentar este gasto. Desde una perspectiva un poquito más de medio plazo, de largo plazo, pues también parece evidente que los cambios en el hábito de consumo, de ocio y en el empleo agregado del tiempo pues van a cambiar a medida que el número de personas que no participan en el mercado laboral, que están jubiladas, aumenta, el número de horas de ocio agregadas en la economía pues va a aumentar. Aquí pueden ver evidentemente que cuando la gente se jubila pues aumenta mucho el empleo del tiempo en ocio, se disminuye en trabajo remunerado o estudios, aumenta el trabajo voluntario y el tiempo en familia, en hogar cambia. Lo que queríamos representar en el gráfico de la derecha es cómo los hábitos de ocio van a cambiar, no solo porque va a aumentar el número de horas de ocio, sino también porque existen diferencias intergeneracionales en cómo se distribuye este ocio. Y claro, parte de las horas de ocio están relacionadas con la edad, pero no tanto, porque, por ejemplo, los datos muestran que el número de horas dedicadas a deportes no tiene una variación intergeneracional tan grande como al menos yo esperaba en un principio. En vida social disminuye un poquito, pero tampoco es excesivo. Pero pueden ver aquí cómo las aficiones o los medios de comunicación, el empleo del tiempo en estas actividades cambia bastante. Es decir, las generaciones jóvenes dedican mucho más tiempo a aficiones del tipo de informática, etcétera, mientras que la gente mayor consume más medios de comunicación tradicionales. Esto sugiere que a medida que esta población, que es más joven, vaya envejeciendo, pues también va a dar pie a una mayor demanda en determinados sectores, en determinadas actividades en relación con otros, y todo ello pues va a ir modelando la silver economy en el medio plazo. También por destacar un sector de ocio que también siempre viene a la mente cuando hablamos de Silver Economy, que es el de los flujos turísticos. Aquí también se puede ver muy claramente cómo van cambiando los patrones de ocio, y eso también el barómetro creo que lo recoge muy bien. En el gráfico de la izquierda estamos dibujando el número de viajes de residentes en España per cápita, es decir, ya teniendo en cuenta el peso poblacional de los grupos de edad. Y pueden ver que el segmento de más de 65 años es el que más había crecido en sus viajes con respecto al año 2015. Este segmento había aumentado un 30% sus viajes de turismo, mientras que el segmento 30-44 está prácticamente estable. Y de hecho, el segmento más de 65 es el que más aumenta. Y además pensamos que existe un potencial muy amplio en las exportaciones de Silver Economy, y esto es también algo que ha surgido en el café de antes, ¿no? Aquí estamos dibujando, cada punto es un municipio en España, y cada punto representa un municipio en el que al menos el 5% del censo, el 5% de la población empadronada es mayor de 65 años y es extranjera, o al menos este grupo poblacional asciende a 500 personas. Pueden ver que las grandes ciudades y sobre todo muchísimos municipios del arco mediterráneo pues ya actúan como polos de atracción de población senior extranjera. Y, por supuesto, el envejecimiento poblacional no es un fenómeno que se restrinja a España, ni mucho menos. Entonces, en la medida en que la población europea vaya envejeciendo, al menos este tipo de áreas parece que tienen una potencial oportunidad para explotar esta tendencia. Bueno, voy a concluir ya. Desde el banco, y es algo que estamos introduciendo ya, el gobernador lo introduce en sus discursos, el director general, pensamos que España cuenta con una situación de partida privilegiada para explotar y para desarrollar la Silver Economy, bueno, por los motivos que nos vienen a todos a la mente, por nuestra especialización sectorial, por nuestra riqueza cultural, nuestra posición geográfica.
Pensamos que es muy importante o que el desarrollo de la Silver Economy va a venir de la mano de los desarrollos tecnológicos y, como ya me refiero antes, también en particular por la distribución espacial de estos consumidores, o al menos de parte de estos consumidores en nuestro país. Bueno, como decía, hay muchísimos sectores que están afectados por la Silver Economy. Cada uno tendrán que identificar sus oportunidades, desarrollar sus fortalezas. Pero bueno, un sector que quizá va a estar muy directamente afectado es el del segmento de los cuidados de larga duración y dependencia. Es evidente que el cambio en la estructura familiar, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pues va a hacer que se incremente la profesionalización de estos servicios sanitarios. El sector financiero, por supuesto, tampoco es ajeno a estos desarrollos, ya está dentro de los procesos de cambio tecnológico, pero también, dada la concentración del patrimonio de los hogares más mayores en el sector inmobiliario y dado el consumo que demandan este grupo de población, pues también es previsible que se desarrollen instrumentos financieros que licúen este patrimonio inmobiliario para financiar el consumo de la gente mayor. Y como digo, el sector privado va a ser el que identifique, el que invierta en los sectores que puedan aprovechar las oportunidades de la Silver Economy, pero por supuesto el sector público pues pensamos que va a jugar un papel fundamental. Es el principal proveedor de algunos de los servicios más demandados de la gente senior, en los servicios sanitarios, por ejemplo, y a través del sistema de pensiones, pues es un proveedor fundamental de las rentas que sostienen el consumo de este grupo de población. Además, por supuesto, el sector público es el encargado de adoptar las políticas y las reformas estructurales. Ya me he referido al mercado laboral. Parece evidente que generar la flexibilidad para que la vida laboral se alargue o que no exista esta disrupción tan grande que se ve en España de hoy trabajo 40 horas y al día siguiente trabajo 0 horas, sino que exista un proceso un poco más suave, pues todo tendrá que ver con las reformas que se adopten. Y por último, y por supuesto, la inversión en infraestructuras, en particular las infraestructuras digitales, pues parece que va a ser un ingrediente fundamental y una variable que afecte al desarrollo de la Silver Economy. El catálogo de sectores, el catálogo de aristas es amplísimo, es un tema muy poliédrico. No he podido referirme al emprendimiento senior, que Iñaki de esto sabe muchísimo, a cómo se percibe la vejez en la sociedad. Preparando esta presentación, pues leí algunos papers de sociología, de psicología, que son interesantísimos, de cómo se va cambiando el foco desde una vejez vista como algo inactivo a una vejez vista de algo activo, del talento. Entonces, bueno, creo que los trabajos que se realizan aquí pues son muy interesantes y yo les agradezco porque ha sido una oportunidad para mí para conocerlo. Voy a parar aquí porque ya me he extendido un poquito más. Disculpas y muchas gracias. Le tenemos mucho cariño a este atril. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra presencia hoy aquí. Toda una revolución de las canas. Nos ha citado o nos ha explicado Roberto, ¿no? Revolución de las canas era el título del libro que Antonio Huertas publicó en el 2018 y de una manera pionera pues hablaba de los cambios poblacionales que supone una población que envejece, ¿no? Y que envejece con salud, como ha explicado el representante del Banco de España, y con calidad de vida, ¿no? Es un lujazo tener a alguien de uno de los centros de estudios más prestigiosos de Europa con nosotros, que es el Banco de España, el que su director general, Óscar Arcer, pues haya sido nominado para director general de Economía del Banco Central Europeo con sede en Frankfurt, pues demuestra la calidad
de los economistas, de los investigadores del banco, y es un espaldarazo y un placer para nuestro centro, para el Centro de Investigación Genomics, contar con tu presencia, Roberto, y con los datos, ¿no? Porque aquí lo que tratamos es, de un modo pues objetivo y generoso, mostrar una realidad, ¿no? Y esa realidad es la que hoy queremos también contar, que es el segundo barómetro del consumo senior, y que además pues muestra una tendencia que ya se marcaba en el primer barómetro, que se presentó en esta misma sala hace un año. Yo intervengo como responsable del barómetro, pero podría estar interviniendo perfectamente Manuel Sevillano, que es el codirector del barómetro, y Jaime González, sin el cual pues no hubiéramos podido llegar a estas conclusiones. Han hecho un grandísimo trabajo y no tengáis ninguna duda que podréis estar aquí haciéndolo también o mejor que yo a la hora de contar las conclusiones de este barómetro. Tampoco podemos dejar de mencionar que hoy, en este acto, que tenemos la suerte, con todas las prevenciones, de que sea físico, pues tenemos una representación cualificada también de un incipiente ecosistema de las canas y de la Silver Economy en España, ¿no? Y tenemos la suerte pues de contar con representantes de SECOT, pioneros, seniors para la cooperación, pioneros en España, directivos, pioneros directivos seniors ayudando a emprendedores. Está su presidente, Inocente Gómez. Tenemos la suerte de contar con iniciativas brillantes como Senior Economy Forum, que es uno de los congresos de referencia en España en materia de la economía plateada, Benigno Lacorte. Tenemos a representantes de la institución ferial madrileña, IFEMA, que ha lanzado con éxito la primera feria sobre la generación Silver, Vida Silver. Enhorabuena, Enrique, por esa iniciativa que se lanzó en el mes de noviembre. Tenemos a fundaciones como la Fundación Larramendi, especialmente tan querida, ¿verdad?, en esta casa, en esta fundación, en esta sala, a la Fundación Gaspar Casal. Tenemos a la representante del BID, un auténtico placer que la representante del BID en Europa, el Banco Interamericano de Desarrollo, pues que también tiene una estrategia de Silver Economy que estamos siguiendo y que estamos colaborando, porque la Silver Economy no solo afecta a esta parte del mundo, ¿verdad?, sino también en Latinoamérica, en la región Iberoamérica-Caribe, pues se encuentra con estos retos, ¿no? Enhorabuena por el lanzamiento de esa iniciativa de Silver Economy, de economía plateada, por supuesto a la Universidad de Deusto, sin la cual pues este centro no hubiera podido lanzarse. Muy bien, vamos a contar de un modo pues muy esquemático algunas de las conclusiones de este barómetro, ¿no? Y digo esquemático porque tienen el barómetro a su disposición, todo el contenido, que es este manual, que pueden descargarse también en la web de la Fundación Mapfre, de Genomics, y tienen un resumen ejecutivo. Yo voy a seguir de algún modo el resumen ejecutivo, y lo que vamos a contar pues son 10 conclusiones del barómetro, además pues algunos apuntes a tener en cuenta también, y quizás una gran enseñanza de este segundo barómetro, que tiene como principal novedad que nos permite ya hacer una comparación con el primero, pero sobre todo que hemos contado con Google. Muchísimas gracias a su directora general, a Francisca Clemares, y al equipo, que no ha podido estar, pero nos acordamos mucho de Sergio Serna y todo el equipo brillante de Google, que nos ha ayudado a poder tener datos precisos sobre uno de los lugares comunes sobre los seniors, uno de los clichés, de los estereotipos sobre los seniors, que es su obsolescencia tecnológica. Y en este sentido pues tenemos buenas noticias que vamos a ir viendo, y que de algún modo también nos adelantaba la intervención del representante del Banco de España. Hay que hacer si quieren, un aviso, un
una prevención, y es que mi intervención y la intervención del director del centro, Juan Fernández Palacios, pues habla de conclusiones, pero la realidad de los seniors también es poliédrica, como se ha explicado, y en función de cada cohorte de edad, nosotros lo situamos en 55 en adelante, pues hay diferentes realidades. Nosotros hablaremos del colectivo en general, pero pueden profundizar por cohortes de edad, cómo se comportan en el consumo los de 60, los de 70, los de 80, en el documento. Nosotros, insisto, vamos a hablar en términos generales de un colectivo, que es un colectivo numeroso, 15 millones, son más de 15 millones, 800.000 personas, y que suponen pues una parte nada despreciable de la población, un 33%. Es decir, que estamos hablando de 1 de cada 3 españoles, con lo cual pues estamos haciendo un análisis pues muy representativo de la sociedad y de esa capacidad de consumo, y por tanto con unos efectos importantes en la economía. ¿Cómo hemos hecho este análisis? Bueno, pues lo hemos utilizado una metodología, en este caso doble, ¿no? Y esa metodología nos ha llevado a utilizar pues, lo particular y llegar a lo general, inducción, y de lo general llegar a lo particular, deducción. La inducción lo hemos hecho a través de una muestra que han avalado el profesor sevillano, que se realizó en octubre de este mismo año, hace unos días. Vamos a ver si aparece aquí la muestra que hemos utilizado. La metodología se hizo esa encuesta entre el 21 y el 27 de octubre, y además ese trabajo de campo pues lo hemos querido complementar con los datos que nos daba Google, y que nos daba también Comscore, y que nos daba Google, y que tenían en cambio pues la fecha de agosto del 21. Todo muy reciente, en unas circunstancias muy similares a las actuales, que nos permite pues llegar a esas conclusiones que vamos a ver a continuación. La novedad, insisto, es poder contar con esos datos que miden la presencia en Internet de los seniors, y que nos dan pues algunas buenas noticias. En primer lugar, podemos decir que se demuestra, como se ha ido repitiendo esta mañana, que los estereotipos o los lugares comunes o el sesgo que tenemos hacia la realidad senior pues es otro que la realidad. Y la realidad nos muestra que la población senior pues no está sujeta a esos clichés tan negativos, sino que estamos hablando de una población pues que está en Internet, es una población que se cuida, es una población que tiene propiedades, es una población que consume, es una población informada, es una población que tiene salud, que apenas va al médico. En cambio, pues nuestro cliché nos lleva a pensar, o quizás también una cultura milenaria, hay que tener en cuenta que este proceso de envejecimiento ha sido rapidísimo, también en la Revolución de las Canas se citaba, sin darnos cuenta, le hemos ganado a la vida 25 años, sin darnos cuenta. Y entonces, pues, eso ha hecho que todavía algunas instituciones, como dice el premio Nobel North, instituciones en el sentido amplio, leyes, normas, empresas, todavía piensen que la vida se acababa a los 60 años. Entonces la realidad no es esa, y esas instituciones en las que incluimos incluso a veces a la publicidad, pues no salen apenas seniors. O incluso en los medios de información, cuando salen seniors, pues aparecen pues personas frágiles, y personas dependientes, y personas con poca salud, y la realidad es otra. No hace falta que lo diga el barómetro, lo dice el INE. La realidad es que no es verdad esa fragilidad de los mayores de 55 años, y eso hace que, pues que se mantengan esos clichés que este barómetro pues ayuda con otros datos de otros centros de investigación a demostrar que los seniors son una población con salud, con capacidad de consumo, optimistas y con, si me permiten, con ganas de comerse el mundo. Vamos a ver a continuación
las 10 enseñanzas, los 10, digamos, conclusiones que hemos encontrado, que hemos resumido de todo el barómetro para facilitar precisamente el que bueno, pues sean recordables y que puedan ser aplicables, porque ese es el objetivo que tiene el barómetro, que os lo llevéis, que se lo lleven ustedes a vuestras compañías, a vuestras casas y que puedan utilizarlo para rediseñar su oferta de bienes y servicios, para rediseñar sus campañas de publicidad, para rediseñar sus políticas de atracción de talento, de recruitment, para rediseñar también una percepción que hay sobre este colectivo que ayudará pues a que tenga consecuencias económicas. Primera conclusión, 1 de cada 2 consumidores seniors mantienen su capacidad de ahorro mensual. Es decir, 1 de cada 2 ahorran. Y eso nos lleva a darnos cuenta pues, también de las bondades de nuestro sistema de bienestar social, que hace que personas de 55 años en adelante pues, tengan una capacidad económica y que eso les permita llegar a fin de mes sin apuros. Insisto, y hago el último disclaimer, ya que estamos utilizando datos generales. 1 de cada 2, es decir, la mayoría o la mitad llegan a fin de mes y tienen capacidad de ahorrar. 6 de cada 10 son optimistas con su futuro y piensan respecto al año pasado que la cosa va a ir mejor, que la economía va a ir mejor, que a ellos les va a ir mejor. Eso pues tiene unas consecuencias evidentes en la economía porque se traslada en un clima de confianza en el futuro y eso pues alimenta pues de algún modo el consumo y la demanda agregada de un país. En segundo lugar, como segunda conclusión, podemos hablar de que gracias a que en los hogares hay más de un ingreso, también esto es en una mayoría de hogares hay más de un ingreso. Esto también es importante, tiene que ver con el bienestar social y con el sistema que nos hemos dotado, que permite que haya 2 ingresos en las casas, seguramente muchos vía pensiones, pero también vía ingresos del mercado de trabajo o trabajo por cuenta propia, hace que los seniors españoles no hayan alterado estructuralmente su consumo respecto al año pasado, a pesar de la crisis sanitaria. No quiere decir esto que no han cambiado algunos elementos, sino que simplemente estructuralmente entendemos que se mantiene una tendencia. Hay que tener en cuenta que el año pasado pues, salía muy presente la alimentación porque veníamos de un confinamiento. Y este año aparece emergente los gastos de hogar y de energía. Y tenemos que hacer un seguimiento de esta tendencia, y así lo vamos a hacer en siguientes barómetros, para saber si esto es estructural o coyuntural. Puede ser coyuntural porque esta encuesta se hizo en octubre y estamos viendo pues, el alza de la factura de la luz. Puede ser estructural porque después de un confinamiento podemos estar pensando en cambiar de casa y eso me va a llevar a gastar más en mi hogar. Puede ser que tengo que hacer unas reformas, no lo sabemos, o que ahora gastas menos en alimentación porque ya has iniciado pues el desconfinamiento y estás más en la hostelería. No lo sabemos, pero en términos generales podemos decir que siguen gastando y que esa capacidad de gasto no se ha alterado por la pandemia, entre otras cosas porque hay más de un ingreso en los hogares de los seniors. En tercer lugar, una conclusión que hemos ido detectando en otras ediciones regionales, autonómicas del barómetro, como es la de Canarias, los seniors ayudan a sus círculos cercanos. Es decir, 4 de cada 10 seniors con sus ahorros están ayudando a personas que dependen de ellos o a personas cercanas. Es decir, también una tendencia de solidaridad, de soporte, de sostén de la economía de los seniors por esa capacidad económica que tienen. Hay una transferencia de rentas hacia otros grupos de edad, otros grupos etarios que lo necesitan y que de ese modo pues, ven alimentado pues, su poder
adquisitivo. Una tendencia que también vamos a seguir en el futuro para saber si es estructural o si tiene que ver con las circunstancias de la crisis pospandémica o simplemente es que la tan oída estas semanas solidaridad intergeneracional se está dando ya, sin necesidad de cuestiones pues, más retóricas o más de política económica, sino que ya se da de un modo natural. Los seniors ayudan a sus descendientes o a personas que lo necesitan de su entorno. Vamos a por la cuarta conclusión. La cuarta conclusión tiene que ver con que 6 de cada 10 piensan que en el futuro van a gastar más en vivienda y energía, ya lo he mencionado. Piensan que esto tiene que ver precisamente con que hay una nueva era que nace con la pandemia y que les llevará a tener que invertir más en su hogar, a pasar más tiempo en su hogar y a mejorar, por tanto, esas condiciones y algunas cuestiones más coyunturales como la energía. La quinta enseñanza que nos da este segundo barómetro del consumo senior tiene que ver con el ocio, con el turismo, como citaba el representante del Banco de España, y aquí los datos también son muy claros. 8 de cada 10 van a viajar, tienen intención de viajar, no han viajado por cuestiones vinculadas a la crisis sanitaria, pero tienen intención de viajar y tienen una apuesta por el ocio, por el turismo clara, y son uno de los motores, sin duda, de la recuperación económica en esta industria nacional tan importante como es el turismo. Vamos a la sexta conclusión, que nos lleva a alguna de las cuestiones que citaba el Banco de España, con la propiedad, con el licuar el patrimonio inmobiliario. Ahí saludo a los representantes también de asociaciones vinculadas a la hipoteca inversa, que están con nosotros hoy también. Y aquí los datos que nos arroja el barómetro tienen que ver con que 8 de cada 10 seniors son propietarios, algo que conocíamos, pero que también se pone de manifiesto que este es un colectivo que tiene patrimonio. Otros estudios de otros colegas investigadores ya nos hablan de que la mitad del patrimonio nacional puede estar en manos de los seniors. El consumo, por supuesto, lo ha citado Juan Fernández Palacios, el director del centro, está por encima del 60%, pero el patrimonio también, es decir, el patrimonio está en manos de los seniors. Los seniors tienen vivienda, y tienen vivienda en propiedad, y nos decían en el anterior barómetro que no quieren moverse de su vivienda, no quieren dejar de disfrutar de su vivienda. De ahí pues, la importancia de algunas fórmulas de ecuación del patrimonio inmobiliario que en España pues, permitirán que no se muevan y permitirán también una industria nueva de los cuidados que tiene que ver también con la tecnología, como se explicó en el Congreso Senior Economy Forum, llevar la tecnología a las casas, adaptar las casas a una larga vida, porque la conclusión que nos dice también este capítulo dedicado a la vivienda es que ha crecido la incertidumbre sobre si seguirán en sus casas. Si el año pasado estaba claro que todo el mundo quería seguir en sus casas, este año hay incertidumbre y no se sabe si tendré que seguir, mi casa estará adaptada, tendré que hacer algo con mi casa, tendré que venderla, tendré que ir a otro tipo de solución. Muy bien. Esto es importante porque también abre el camino a toda una industria, ¿no? A toda una industria. Les hemos preguntado por nuevas fórmulas para vivir esos años de vida desde los 60 hasta los 70, hasta los 80, y aparece con fuerza el co-living, es decir, compartir casa, tener viviendas, digamos, tuteladas, que se llama, o viviendas con servicios, compartidas entre varias personas que pueden ser de la misma generación o de diferentes generaciones. La séptima, que teníamos muchas ganas de llegar, fue en Cisla, la séptima conclusión, que es una de las que más alegrías nos ha dado, tiene que ver con Internet, tiene que ver con digitalización, tiene que ver con ese lugar común de los seniors están en la brecha digital.
Y aquí lo que nos encontramos, y insisto que hemos utilizado aquí datos deductivos, es decir, teníamos todo medido, todas las personas que están en Internet, Comscore, teníamos medido de forma anónima lo que Google nos decía y nos hemos encontrado que 6 de cada 10 están presentes en Internet, en un colectivo en el que está desde el 55 hasta el que tiene 95. Es decir, 6 de cada 10 están en Internet y además el proceso está siendo muy rápido. En solo un año hay 1 millón de personas seniors que han entrado en Internet. Pero en 2 años ha sido 3 millones las personas que se han familiarizado con Internet de este colectivo. Es decir, que tenemos un crecimiento exponencial que nos lleva pues, a darnos cuenta que esto no ha hecho más que empezar y que este colectivo pues, está alfabetizando digitalmente de un modo absolutamente rapidísimo y están muy presentes. 4 millones están en el comercio electrónico. Les animo a que dentro del documento pues, puedan revisar en la página 24 10 millones están en Facebook, 10 millones en YouTube, 8 millones y medio en Gmail, 7 millones en Google Maps, todos seniors. Y seguimos, si me permiten, con la cantinela de que los seniors no están en Internet, pero podrían ver el número de usuarios de WhatsApp seniors, más de 9 millones, Amazon, etcétera. Muy interesante saber las apps que manejan los seniors españoles, insisto, las personas que superan los 55 años hasta más allá de los 100. La octava conclusión, y voy terminando para cumplir con el tiempo que se nos ha asignado, es que, que además es un colectivo informados. 6 de cada 10 están en canales online, leen la prensa digital, tienen información, están al día, y eso les lleva también a estar al día también en su consumo, en comprobar las peculiaridades de los bienes y servicios que quieren comprar, compran por Internet y además tienen están más informados que el resto de cohortes de edad. Y eso también pues, es relevante para establecer una oferta de bienes y servicios, por no hablar de cuestiones que no analiza el estudio, y otros estudios que tenemos, que es la participación política, ¿no? Y es decir, que es un colectivo pues, mayoritario a la hora de votar y que además pues, está muy informado sobre las decisiones políticas y sobre a la hora de tener que ejercer su derecho al voto. La novena nos lleva a hablar del mercado laboral y aquí pues, nos hemos encontrado noticias menos optimistas. 9 de cada 10 no preparan su jubilación antes de los 40 años y eso pues, en el contexto actual pues es una debilidad y es todo un reto para la industria y para los poderes públicos, preparar la jubilación, saber que tenemos muchos años de jubilación, muchos años de retiro. La esperanza de vida a partir de los 65 son cerca de 30 años, 25 años, es decir, que son muchos años sin ingresar y hay que preparar ese retiro antes de los 40 y la mayoría de los seniors españoles no lo hacen. También una aplastante mayoría, 9 de cada 10, no se sienten valorados por el mercado laboral. Piensan que el mercado laboral les expulsa, piensan que el mercado laboral no tiene en cuenta los valores que atesoran los seniors, que también tenemos pues, demostrados que son experiencia, resiliencia, fidelidad, capacidad relacional, no son valorados por los servicios de contratación de las diferentes empresas. Terminamos con la 10ª conclusión, que nos lleva a hablar que hay una apuesta por la sostenibilidad, hay una apuesta por la ESG, por la economía del propósito, por la economía, pues un nuevo modelo económico, pero los seniors dicen que mayoritariamente apuestan ese modelo, pero a la hora de tener que rascarse el bolsillo, pues piensan que no
no tienen muy claro que pagarían más por productos que sean, digamos, socialmente responsables, lo cual pues también nos indica un camino que queda por delante para seguir concienciando. Termino y quiero terminar pues explicando que este segundo barómetro nos ha llevado a concluir que no han cambiado fundamentalmente las pautas de consumo. Vamos a ver qué pasa con la vivienda, vamos a ver qué pasa con la alimentación, pero no han cambiado. La crisis no ha afectado la capacidad de consumo de los seniors, pero la crisis pandémica sí ha afectado positivamente a la digitalización de esta cohorte de edad. 1 millón más de seniors que están en Internet, un dato más para acabar con el edadismo, con la discriminación que todavía existe, no solo en el mercado laboral, sino en otros ámbitos, respecto a los seniors, con ese cliché respecto a que es una población que no está adaptada al momento. Tienen toda la información en el documento, yo solo he hecho un resumen, pueden ver también detalle de partidas de gasto, pueden ver un capítulo que hemos hecho sobre salud mental, no me da tiempo a hablarlo, sobre ocio, sobre seguros, sobre préstamo, sobre las apps, sobre algunas cuestiones que quizás va a citar también Fuencisla Clemares, sobre el do it yourself, sobre hábitos de salud, pero para nosotros lo importante era aportar otra vez datos, aportar información para alejar todos esos estereotipos y para, de algún modo, pues acercar a España a ese euro plateado que llama la Comisión Europea, a ese dividendo, a ese bono de la longevidad. Igual que ha habido otros bonos y otros dividendos de la longevidad a lo largo de la historia, la presencia de las mujeres en el mercado laboral, la presencia de los migrantes, pues hoy los seniors pueden ser un bono, un dividendo demográfico, un euro plateado para Europa y especialmente para España. España tiene las mejores condiciones, me uno a la intervención del representante del Banco de España, las mejores condiciones para ser la capital del mundo, para ser una referencia en el mundo en la economía plateada. Para eso no solo hace falta pues, tomar decisiones valientes desde la administración, sino desde las empresas y especialmente también desde los propios seniors que tienen que darse cuenta de que les quedan muchos años por delante, muchas oportunidades y que esas oportunidades pues, tienen que aprovecharse. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra a la directora general de Google Iberia, Fuencisla Clemares, para que pueda contar su colaboración y la colaboración de Google en este segundo barómetro. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Lo primero, muchísimas gracias a la Fundación MAFRE por invitarnos a participar en este estudio que me parece de extraordinario interés y ha sido para nosotros un placer poder contribuir y poder estar hoy presentes en la presentación de las conclusiones. Yo lo que voy a hacer, la verdad, es que es una reflexión un poquito más general de cuál es el reto que pienso que tenemos como país, ¿no?, en estos momentos y que está muy ligado a la digitalización, como todos saben, pero también cuál es el rol que juegan los seniors, ¿no?, en este contexto. Y no se nos escapa a nadie que lógicamente llevamos 18 meses pues, viviendo una pandemia y lo que vemos es que esta pandemia ha cambiado profundamente algunos de nuestros hábitos. Nos hemos visto obligados a digitalizarnos y yo siempre digo que la realidad es que la tecnología ha sido un salvavidas en estos meses de pandemia, ¿no? Yo creo que a la sociedad nos ha permitido estar conectados, nos ha permitido que nuestros hijos siguieran estudiando, nos ha permitido seguir trabajando, seguir teniendo accesos a productos y servicios, pero también a la economía y a las empresas les ha permitido seguir pues vendiendo online y hemos visto una migración masiva, ¿no?, en ese sentido. Y fijaros que lo que hemos visto nosotros, el estudio que hemos hecho, es que durante estos meses de pandemia las pymes que estaban digitalizadas han crecido un 150% más y han creado un 270% de empleo más que aquellas que no lo estaban, ¿no? Y eso es lo que demuestra ese salvavidas que yo digo, no solo a nosotros como personas, sino que la economía
en general. ¿Y cuál es el reto que tenemos como país y que no se nos escapa a nadie? Pues para nosotros no hay ninguna duda de que la tecnología va a ser, realmente es una fuente de creación de riqueza y una fuente de competitividad para la economía española. Y tenemos ese reto de digitalizar nuestro ecosistema. Y quizás en España es más difícil que en otros países de Europa por ese ecosistema que tenemos tan fragmentado, tan de pymes, de micropymes y de autónomos. Y si bien esto es una prioridad para el Gobierno y se está poniendo mucho foco y se están poniendo programas, pues a nadie se nos escapa que el reto que tenemos por delante como país es brutal, ¿no? Para hacer esta digitalización, las pymes necesitan asegurar su presencia digital online, que todavía es una asignatura pendiente, lamentablemente, y además tenemos que adoptar las nuevas tecnologías. Tenemos que adoptar la inteligencia artificial, las tecnologías en la nube, el Big Data, y esto lo tenemos que hacer a nivel de todo nuestro país. ¿Y cuál es la clave aquí? Para nosotros la clave es que nos hace falta talento. Y cuando hablamos del talento, y lo hemos visto en el estudio, decimos los seniors están en Internet. Es totalmente cierto. No voy a repetir los números porque ya los han presentado, ¿no? Pero tenemos 10 millones de esos 15,8 millones, ¿no?, que representa esta población. Tenemos 10 millones de seniors que están presentes de forma habitual online, que hacen uso de todas las aplicaciones que tienen una fuerte presencia digital, ¿no? De Google, de Gmail, de YouTube, de Amazon, de Facebook, de WhatsApp. Realmente están utilizando online en su día a día. Ahora bien, yo creo que lo que cabe resaltar es que si bien es una población que es muy activa, que tiene muchísima capacidad de aprendizaje, es una población que tiene una experiencia que es fundamental para las empresas, pero lo que sí que es cierto es que cuando hablamos de capacidades digitales y de capacidades digitales avanzadas, y lo ha presentado muy bien Roberto, es una población que tenemos el riesgo de que se nos quede atrás. Y que por lo tanto, cuando pensamos como país en digitalizar y en mejorar las capacidades digitales de nuestra sociedad, y siempre decimos, ¿no?, sin dejar a nadie atrás, hablamos mucho de las mujeres, hablamos mucho del ámbito rural y creo que hablamos muy poco de esta población senior, de cómo nos aseguramos, y aquí creo que tenemos una labor fundamental que hacer desde las tecnológicas, desde la industria, que hemos puesto mucho foco quizás, ¿no?, en otros segmentos, y aquí yo hago esa autocrítica, pero creo que también las compañías que tienen una fuerza laboral que va envejeciendo, cómo nos aseguramos que trabajamos con nuestros empleados para reciclarles y para asegurar que no se quedan atrás y que son capaces de seguir aportando en este proceso de transformación permanente que tenemos. Y como os digo, la capacidad de aprendizaje es brutal, y yo he visto muchas empresas que han puesto foco, que cuentan la historia y que mucha gente realmente se sube al carro, ¿no?, de esa transformación y de ese aprendizaje, y que son capaces de seguir contribuyendo profesionalmente, y como vemos yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos por delante. El segundo tema dentro de esta transformación que estamos hablando, a mí me ha sorprendido mucho, es verdad, algunos de los números, ¿no?, cuando vemos el peso que va a tener la Silver Economy en nuestra economía, sin ninguna duda, creo que las empresas tenemos que hacer una reflexión de cómo adaptamos nuestra oferta, nuestros productos y servicios a las necesidades que tiene este segmento. Y como hemos visto, este segmento se comporta de forma distinta. Es un segmento extraordinariamente informado, lee muchas más noticias, lee noticias más económicas. Es un segmento muy interesado, por ejemplo, y a mí, os digo, me sorprendió cuando vi los datos, por lo que llamamos el do it yourself. Es un segmento que visita un 60% más que la población normal tutoriales para hacer ellos mismos cosas en casa, ¿no? Un 40% visita y consulta, ¿no?, vídeos online de esto de forma regular. Y yo creo que es clave que las empresas pongamos foco, ¿no?, en entender muy bien cuáles son las necesidades que va a tener este segmento. La salud ha salido, lógicamente, ¿no?, es un tema donde estamos interesados. 20% más de concienciación sobre todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. Y por lo tanto creo que hay que hacer una reflexión desde las compañías de cómo adapto mi oferta de productos y servicios, cómo me dirijo a ellos, cómo evoluciono mi marketing, cómo cambio los canales de comunicación, y sabiendo que online va a ser un canal fundamental porque están online y que por lo tanto hay que saber adaptarse en ese sentido a nivel de nuestra oferta y nuestra forma de trabajar con ellos, ¿no? Y lo último que a mí me gustaría decir es, y terminar hablando de la sostenibilidad. Hemos visto que es una población que está
muchísimo más sensibilizada con respecto a la conciencia, ¿no? Conciencia con respecto a la sostenibilidad. Nosotros aquí seguimos pensando que esto es un reto que tenemos que trabajar toda la sociedad, que se puede trabajar desde y se debe trabajar desde la tecnología, porque es como lo vamos a abordar. Y pensemos una vez más cómo esta población va a poner mucha más presión en nuestras empresas para seguir abordando esa transformación. Y yo con esto termino. Siempre digo que como optimista digital yo quiero ver todo esto en términos de oportunidad. Yo creo que tenemos una oportunidad extraordinaria para evolucionar nuestro modelo y transformar nuestro modelo de país y que decidamos cuál es ese modelo que queremos tener en el futuro y que sin duda una mayor nos va a llevar, ¿no?, a una mayor digitalización, pero yo siempre digo la tecnología está aquí para hacernos la vida más fácil a todos, ¿no? A un país, espero que más sostenible, más competitivo y más rico, ¿no?, en un futuro. Y yo digo que esto solo lo conseguiremos si apalancamos todo el talento que tenemos en nuestro país. Y eso, lógicamente, incluye a los seniors, que cada vez va a ser una parte de nuestra población más importante y, por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar desde ya en asegurar que les integramos y que no solo están en Internet, sino que desarrollamos capacidades digitales avanzadas en esta población para poder seguir teniendo un país competitivo y que en España pues vivamos mejor que en ningún otro sitio. Les animo a que colaboren con nosotros, ¿no?, en este trabajo, y yo espero que entre todos consigamos, ¿no?, este reto que tengamos por delante, consigamos resolverlo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fuencisla. La verdad es que compartimos totalmente la visión de la tecnología como salvavidas en la pandemia. Nos ha cambiado el mundo, nos ha acelerado esa tendencia hacia la digitalización que ya estaba encima de la mesa, y nos quedamos con el reto que planteas de evitar que los seniors se queden atrás en cuanto a capacidades digitales. Yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer en materia de formación, en materia de actualización, de upskilling en las empresas, y también las tecnológicas. Tenéis que hacerlo, lo estáis haciendo. Yo creo que gran parte del éxito de la digitalización de los seniors tiene que ver con la simplificación de los dispositivos y con el esfuerzo continuo de hacer todo mucho más intuitivo y más manejable. O sea que nos quedamos con ese reto. Me sumo a la bienvenida de Iñaki a los representantes del ecosistema senior. Yo creo que es muy importante que haya distintas instituciones, empresas, instancias interesadas y con el foco puesto en la Silver Economy. Tenemos que colaborar. Aquí no hay un mercado competitivo, no vendemos nada. Lo que hacemos es tratar de ayudar, como decía en mi intervención, a la toma de decisiones por parte de todos los interesados, y yo creo que de ese ecosistema, con un adecuado nivel de colaboración, pueden salir propuestas muy, muy interesantes. Y agradezco una vez más la magnífica presentación de Roberto. La verdad es que nos encanta que el Banco de España tenga puesto también su foco en el impacto de la Silver Economy en los distintos sectores, muy particularmente en el financiero, y tú lo citabas, ¿no? La Silver Economy requiere también la aportación de soluciones por parte de las instituciones financieras para, en fin, facilitar que los seniors sigan siendo un componente importante del gasto, ¿no? Un dato que no hemos mencionado, pero que está ahí, y es que, según las previsiones de la Comisión Europea, en la década 2015-2025 la Silver Economy habrá crecido en Europa a razón de un 5% acumulativo anual. Y yo creo que este es un dato que también corrobora la expectativa de crecimiento que tú, Roberto, apuntabas. Y nada más, ya con esto vamos a dar paso a la intervención del presidente de MAPFRE para que nos traslade su visión sobre este tema y para que clausure el acto. Antonio.
Muy bien. Gracias, Juan. Muchísimas gracias, Fuencisla, por tu participación en este acto y por la importante contribución, ¿no?, que Google ha hecho para tener hoy en nuestras manos este segundo barómetro del consumo senior. Solo decirte una cosa, ¿no?, que esto del do it yourself está muy bien y la tecnología puede ayudar, pero si uno no tiene habilidades es difícil. Yo llevo varias semanas tratando de hacer una receta de cocina con tutoriales y no me sale tan bien. Hay que complementarlo con otro tipo de capacidades. Muchísimas gracias, Roberto, por aportarnos la visión del Banco de España, que obviamente es importantísima, y desde luego contar con vuestras informaciones, opiniones y análisis es muy, muy relevante. Y enhorabuena pues al centro, ¿no?, a nuestro centro Genomics de Fundación Mapfre, por este paso, ¿no?, de conseguir, con el apoyo del profesor Sevillano y su equipo, pues la publicación de este segundo barómetro, precisamente al finalizar el primer año de vida de este centro Genomics. Es realmente ilusionante ver cómo una pequeña criatura que nació prácticamente en pandemia pues comienza a tener vida propia y debe convertirse en un referente importante del análisis. Juan nos ha dicho pues los importantes avances que ha habido en cuanto a análisis, metodología, herramientas para poder monitorizar la economía plateada, ¿no?, ese espacio que va ganando poco a poco protagonismo. También resulta interesante ver cómo, a medida que vamos cumpliendo años, nos gusta, ¿no?, ver que efectivamente los que ya estamos en esos parámetros de la economía plateada, pues que nos ocupemos y busquemos oportunidades de mostrarnos esa luz, ese optimismo de que se pueden hacer muchas cosas independientemente de los años que tengas. Lo importante es la voluntad, la capacidad y sobre todo que el entorno sea amable y positivo para poder ayudar a conseguir a que los mayores, los que hay ahora y los que lo seamos en los próximos años, pues tengamos oportunidades de ser activos social, económicamente y además ser felices. Genomics como centro, alguna vez lo hemos contado, nació de una pequeña conversación informal en el Palacio Real, donde Iñaki y yo hace muchos años coincidimos, pero después realmente donde se forjó fue en un garaje, en el garaje de la Deusto Business School, donde comenzamos a tener conversaciones públicas acerca de lo que significaba realmente como potencial y no como amenaza, sí como potencial y oportunidad el desarrollo de una economía de mayores en nuestro país, conociendo y aceptando la realidad que tenemos, y es que somos un país donde afortunadamente vamos a tener cada vez más y más mayores, y no tanto porque no haya tantos nacimientos, que debería haber más, sino porque la longevidad, la esperanza de vida, la calidad de vida en nuestro país es excelente, y eso hace que podamos disfrutar de esta ventaja extraordinaria que no todos los países, no todas las geografías tienen. Pero para eso también pues tenemos que prepararnos, ¿no?, para que efectivamente no sea una amenaza y sea una oportunidad. Han pasado apenas 5 años desde esas primeras conversaciones y tenemos que estar contentos, ¿no?, porque bueno, pues estamos viendo cómo de lo que fuimos pioneros hablando y escribiendo Iñaki y yo en el libro La Revolución de las Canas, pues ahora ya somos muchos más, afortunadamente, centros, investigadores, entidades públicas que están en el debate y que están tratando de ayudar a entender eso que supone hoy día, ¿no?, pues casi 16 millones de personas ya con más de 55 años en nuestro país que demandan pues una atención y una preocupación, y que quieren seguir ocupando el puesto social que les corresponde porque tienen capacidad para ello. No podemos seguir pensando con los mismos esquemas que prácticamente vienen de finales del XIX y durante todo el siglo XX respecto a los mayores, a la edad de jubilación, a las ocupaciones y dependencia de los mayores, ¿no? Hay una nueva realidad social con una población mucho más longeva, y desde el punto de vista del consumidor, las empresas tenemos que estar activas y conscientes, ¿no? El perfil del cliente no necesariamente va a ser ya, como veíamos hasta hace muy poco en los anuncios, la persona joven que comienza a tener una familia, que tiene una hipoteca, que tiene un proyecto de vida. Eso es muy importante y sigue siendo, pero tenemos que acostumbrarnos a que también hay un prototipo nuevo de persona que es potencialmente muy atractiva para las empresas, para la economía, y es precisamente las personas mayores, con más de 55 años,
que tienen alta capacidad de compra y que quieren continuar estando activos, como hemos visto, digitales, consumidores, les gusta el ocio y quieren seguir manteniendo su mismo nivel de vida. E incluso, y no lo debemos decir con sorpresa, sino con entusiasmo, incluso quieren seguir trabajando, quieren seguir haciendo cosas útiles para ellos y para su familia, pero también para la sociedad. En los últimos 25 años, un dato importante, la población española ha pasado de una edad media de 35 a 45 años, ¿no? Lo cual es muy relevante. Desde el punto de vista de las empresas, como proveedoras de bienes y servicios, pues tenemos que estar efectivamente muy atentos a esta realidad, ¿no? Según la última encuesta, ¿no?, que hizo Mercoempresas, aproximadamente casi la mitad de las empresas ya tienen una ocupación directa en cuanto a crear productos y desarrollar servicios que vayan dirigidos a esta población senior, ¿no? Y Mapfre, estamos en la casa de Mapfre, de Fundación Mapfre no puede ser menos, ¿no? Ya hace tiempo que estamos trabajando, creando líneas de productos y servicios dirigidos a todo el público senior, ¿no? Y estamos hablando de público senior con más de 55 años, 60, 70, que son la población realmente que va adquiriendo cada vez más protagonismo y a la cual hay que atender, ¿no? Porque ahí es donde está el cliente, ahí es donde está nuestra sociedad y tenemos que tratar pues de combinar y de aceptar ese cambio de paradigma, ¿no? De que tenemos que convivir con una mezcla generacional importante a la cual no estábamos habituados dentro de las empresas y que tenemos que ser capaces de desarrollar un ambiente de trabajo, unas reglas y unos procesos de desarrollo personal y profesional diferentes. Ya no van solo dirigidas esas políticas de desarrollo profesional a los más jóvenes, a los más novatos, a los que tienen que desarrollar su carrera, sino que como esa carrera se va desarrollando a lo largo de toda la vida laboral, también en edad madura hay que adaptarse, hay que prepararse y tanto desde la perspectiva del trabajador como desde la perspectiva de la empresa tenemos que gestionar esos recursos de manera diferente. Primero, porque tienen capacidad y segundo, porque les necesitamos para poder seguir conservando talento y capacidades en las empresas, que siguen siendo muy valiosas. En Mapfre en concreto, pues hemos desarrollado, y no es casualidad del nombre, sigue siendo Aging en inglés, pero es muy clarificador. Hemos puesto en marcha el proyecto Aging precisamente para eso, para tratar de que los mayores de nuestra empresa pues puedan seguir estando ilusionados, motivados, se sientan optimistas y piensen que la empresa no les va a desplazar si ellos no quieren. La empresa les va a dar oportunidades de adaptarse a este mundo más digital, más conectado, cambiante y que demanda perfiles y habilidades algo diferentes a las que ellos desarrollaron durante una larga carrera profesional. Pero también hay que hablar de los poderes públicos, ¿no? Las entidades públicas pues son relevantes, ¿no? Lejos de abordar el problema o la situación de mayor envejecimiento poblacional como una amenaza y como un castigo y como una situación complicada donde pues todo eso va a suponer pues un incremento indudable del gasto público, se van a ver impactadas de manera relevante las políticas sociales, de salud o de pensiones. Pues todo eso, que efectivamente es así, pues exige también la valentía de abordarlo con políticas activas que traten, por un lado, de minimizar esas realidades que son así, que hay que asumirlas, y por otro lado aprovechar las enormes posibilidades que brinda, afortunadamente, tener a esas nuevas cohortes de gente joven mayor que está dispuesta a continuar siendo activos. Y por ello, pues tenemos que ser conscientes de que ese famoso ratio de dependencia, ¿no?, que es la relación entre personas en edad de trabajar y personas jubiladas, desafortunadamente se va reduciendo. Pero sería más grave, sería más preocupante, es más preocupante si lo vemos no ya las personas en edad de trabajar, sino realmente las personas que están trabajando frente a las que están jubiladas. Y en España, pues estamos en una situación realmente más crítica, en el sentido de que cada vez tenemos menos cotizantes, menos trabajadores por persona jubilada, y eso pues exige que efectivamente abramos esa ventana de las personas que presuntamente o supuestamente están jubiladas para que puedan servir de puente de transición para seguir incrementando la base laboral de cotizantes, de aportadores y de desarrollo de valor económico y social.
hay que hacer para ello también un balance bastante más equilibrado entre lo que llamamos los pilares de la jubilación, ¿no? La manera en la que las personas que acceden a edad madura ya a cobrar una fuente de renta, pues no piensen que la única fuente de renta que van a disponer cuando se jubilan, lo veíamos antes en el barómetro, no va a ser solamente la pensión pública. Hay que tratar de establecer pues un mecanismo de cohesión entre lo que significa el ahorro público y el ahorro privado, y además el ahorro privado dividido entre los dos pilares, el vinculado a la vida laboral en la empresa y el privado propio, ese tercer pilar que cada uno que tenga capacidad puede hacerlo. Y para eso, efectivamente, si además les ayudamos a ser activos en edad adulta, en edad madura, pues seguramente puedan contribuir. Hay que pensar que no todos son empleados de empresas grandes que tienen sus propios planes, sino que hay muchísimos autónomos, muchísimos profesionales que necesitan y demandan que ese tercer pilar sea muy relevante. Y para eso pues precisamos de políticas públicas que ayuden a que esos sistemas de capitalización que van a complementar ese ahorro público pues sea realmente relevante. Y no vale con pensar que hay que reducir o encauzar a que todos los trabajadores de este país tengan solamente una buena pensión pública. Hay que incentivar, con información, pero también con ventajas fiscales, y hay que educar y hay que formar a los ciudadanos para que también puedan tener en cuenta esta necesidad que va a ser cada vez más determinante para poder mantener en el futuro pues esa calidad de vida y sobre todo también ese sostenimiento equilibrado de nuestro estado del bienestar. Para ir acabando, pues hay que reconocer, y lo hemos visto tanto por la información que nos da el propio Banco de España como por las informaciones que Genomics va publicando, que hay un elemento tractor importante en nuestra economía que no está siendo suficientemente aprovechado. Hay un bono demográfico inverso, que es la posibilidad de contar con esa fuerza social y también laboral que está disponible y que si la canalizamos adecuadamente pues puede servir para que los seniors pues sean muy relevantes. El propio barómetro determinamos y concluimos con que son un grupo con un alto nivel de renta, que tienen propiedades, que tienen poder adquisitivo y que además son imprescindibles para seguir impulsando la demanda nacional de bienes y servicios, que ya en estos momentos superan en conjunto pues un 60% del PIB de nuestro país, y eso no podemos despreciarlo. Para que se sigan cumpliendo estas relaciones y este sostenimiento equilibrado entre generaciones en nuestro país, pues hay que ayudarles a que sigan manteniendo su nivel de renta, hay que ayudarles a que no salgan del mercado laboral aquellos que no lo necesiten o que sí lo necesiten y quieran continuar trabajando. Hay que tratar de equilibrar pues esas ineficiencias del mercado que produce pues una expulsión directa y rápida de los mayores sin tener en cuenta las capacidades que están o que han acumulado a lo largo de su vida. Pero también hay que fortalecer esos tres pilares del sistema de ahorro de nuestro país, manteniendo, por supuesto, el pilar público, pero ayudando a desarrollar entre todos los otros dos pilares, el vinculado a la vida laboral y el vinculado al ahorro privado individual. Y eso no tenemos mucho tiempo y no deberíamos esperar mucho más para que eso se produzca. Los sistemas de pensiones en todo el mundo, por lo menos en el mundo de la OCDE, al que nos sentimos más vinculados, pues busca desde hace décadas equilibrar esos tres modelos para que sea un sistema justo, equilibrado y que permita que todos, y no solo una parte, pues puedan tener un ahorro suficiente. Cuando hace apenas 6 años comenzábamos a hablar de esto, pues quizás de manera pionera, pues pocos afirmaban, estábamos también envueltos en una fase de recuperación económica que quizás no hacía ver tanta preocupación. Hemos vuelto a tener otra vez pues una situación económica complicada y hemos visto cómo precisamente aquellos o aquellas personas y empresas que han fomentado el ahorro de sus empleados, pues es precisamente esas personas que hoy pueden tener algún tipo de problema económico laboral, pues acudiendo a esas fuentes de ahorro adicional que han dispuesto, pues les ha permitido acolchar, acompañar en mejor manera esta crisis que desafortunadamente estamos viviendo. Y seguramente vendrán otras crisis en el futuro y será mucho más importante todavía el que ese ahorro privado compense esa falta de ingresos que por condiciones bruscas de mercado se producen. Quiero acabar felicitando pues a Juan, a Iñaki y a todos los equipos que han colaborado en Genomics y a Fundación Mapfre por este estudio, y no solo por este, sino por los 12 que ya llevan publicados a lo largo de este año.
Y concluyo con la misma reflexión que tanto pues los que me han precedido han hablado, y la propia Fuencisla, referente a cómo en España tenemos una magnífica oportunidad para seguir siendo un país de futuro, con mucho futuro, y liderando probablemente a nivel mundial pues una de las capacidades que no están todavía suficientemente explotadas, por condiciones obvias de país y también por situaciones derivadas de nuestro propio envejecimiento poblacional. Así que muchísimas gracias por el apoyo de estar hoy aquí, y esperemos que podamos entre todos continuar avanzando, trabajando juntos y buscando muchas más oportunidades a esta situación que tenemos en nuestro país y que es realmente importante para nuestro futuro. Muchísimas gracias a todos.